Bien, en este video vamos a analizar el título de esta presentación. Vamos a ver cómo hacen los empresarios para evaluar si realizan o no proyectos de inversión. Es un tema muy interesante que en alguna medida está en el corazón de la gestión económico-financiera de la empresa. Empecemos pensando en conceptos. ¿Qué es una inversión? Una inversión es aplicar dinero en la espera de obtener rentabilidad. Si la logramos o no, no lo sabemos, pero la intención está en obtener rentabilidad. Entonces, inversión es comprar una máquina, comprar un tractor, es comprar un campo, es hacer una campaña publicitaria, es modernizar una línea de producción, es comprar un camión. Espero obtener rentabilidad. Definamos entonces tasa de rentabilidad. La tasa de rentabilidad viene a ser el cociente, una relación entre cuánto dinero genera la actividad y cuánto dinero invierto para generar eso. Tengo sí un problema. Tengo un problema en que la inversión la realizo normalmente al comienzo y en un periodo relativamente pequeño de tiempo, y los fondos que se generan en el futuro durante una cantidad de tiempo normalmente mayor y en distintos momentos. Pero aún sabiendo esos problemas, eso es rentabilidad. ¿Cuánto dinero genero? ¿Cuánto dinero invierto? Ahora, si un proyecto de inversión implica poner dinero en la espera de obtener rentabilidad, tengo dos elementos acá fundamentales. Alguien pone el dinero y ese dinero que es invertido es generado por los recursos en los cuales he invertido. Con lo cual, mirar un proyecto de inversión implica mirar, digamos, que alguien pone el dinero. Y si alguien pone el dinero, yo tengo que estudiar los dos temas. El tema del que pone el dinero y el tema de en qué se pone el dinero. Por lo tanto, entonces, para poder tomar decisiones respecto de si se realizan o no proyectos de inversión, lo que tengo que hacer es estudiar en qué voy a poner el dinero, o sea, el uso de los activos y las distintas alternativas, y a su vez estudiar cuáles son las mejores alternativas para obtener el dinero para realizar este proyecto de inversión. Estos son, digamos, como los pilares básicos que necesitamos tener en cuenta antes de evaluar el tema de los proyectos de inversión. Ahora bien, ¿qué tipo de proyectos de inversión estamos hablando? Conceptualmente existen dos tipos de proyectos. O bien un proyecto que arranca de cero, o sea, un proyecto del tipo nuevo negocio. Una empresa, una nueva línea de producción, una sucursal, una fábrica. No había nada y ahora está esto. O bien un proyecto del tipo reemplazo de factores, o sea, cambio una máquina por otra, reemplazo una tecnología obsoleta por otra, empiezo a fabricar cuando antes compraba o tercerizaba. O sea, dos enfoques diferentes. En el primero voy a tener una inversión y flujos de dinero que voy a esperar obtener como consecuencia de la inversión. En el segundo de los proyectos voy a tener un ingreso tal que viene a reemplazar el costo anterior, digamos, y eventualmente generar ingresos de flujos de fondos adicionales. Entonces, depende de cómo esté planteado el proyecto, va a ser la forma en que lo vamos a encarar en cuanto a su resolución. Ahora bien, sería interesante que nos pongamos a pensar, cuando vamos a proyectar
cuando vamos a hacer un proyecto de inversión, ¿cuál sería el encadenamiento lógico que deberíamos seguir a los fines de tener estudiado ese proyecto? Obviamente lo primero que hay que hacer es estudiar el mercado. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es el mercado? ¿Qué tamaño tiene el mercado? ¿Quiénes compiten en ese mercado? ¿Y cuál es la forma de competir en ese mercado? A partir de estudiar el mercado que vamos a atacar, tendremos que pensar en qué porción del mercado seremos capaces de tener. Tendremos un 2%, tendremos un 15%, tendremos un 40%. ¿De qué hablamos? Obviamente las estrategias son diferentes cuanto más tamaño de mercado pensamos tomar. A partir de definir el mercado y de pensar en el tamaño que pensamos que podemos tener, esto va a generar un volumen físico que va a tener el proyecto que queremos realizar. ¿Sí? ¿Cuánto puede llegar a producir el proyecto que nosotros pensamos encarar? A su vez tenemos que estudiar la estructura de precios, si son precios, si los productos son commodities, vamos a tener un problema de precios en donde no manejemos. Habrá otros mercados en donde podamos tener alguna mayor influencia en cuanto a los precios. La otra cuestión a estudiar. Tenemos que estudiar los plazos de cobro para ver cómo se manejan en ese mercado los plazos de cobro. A su vez tenemos que ponernos a estudiar cuáles son las distintas tecnologías disponibles para poder, digamos, encarar el proyecto. Hay distintas, normalmente suelen haber más de una alternativa en cuanto a tecnología. Cada una de las tecnologías brindará sus beneficios, tendrá sus ciertos costos y tendremos que estudiarlo. Eso nos va a llevar a estudiar cuáles son los distintos proveedores alternativos de cada una de esas tecnologías y qué costos tengan. Eso me llevará a definir cuáles son los insumos operativos que voy a necesitar, qué tamaño, qué cantidad de insumos operativos, qué características tengan esos insumos. Eventualmente, qué mermas puedo llegar a tener en el proceso de producción, de obtención de los productos que queremos desarrollar. A su vez, qué cantidad de personas, qué dotación de personas voy a necesitar, cuáles van a ser los costos de esas personas, su nivel de capacitación, su nivel de tecnología que necesitamos. A su vez, cuáles son los costos operativos que voy a necesitar incurrir en el proyecto en términos de consumo energético, consumo de elementos para generar calor, llámese combustibles, gas natural o algún otro tipo de combustible, elementos que hagan al embalaje, al packaging del producto, elementos que hagan el mantenimiento de los equipos y demás. El siguiente punto también es la capacidad instalada que finalmente va a tener el proyecto y con qué niveles de utilización de capacidad instalada tendré que trabajar. Es muy común que el empresario, cuando tiene que dar un salto en términos de un proyecto de inversión, normalmente elige un tamaño de capacidad que sea holgado y que le permita, si digamos la cosa va bien, que permita incrementar el uso de la capacidad, digamos, no quedarse chico con el tamaño que pensamos tener. A su vez tenemos que ponernos a pensar en cómo comercializamos los productos que vamos a generar, en qué costos vamos a tener que incurrir, digamos en términos de movilidad, vendedores, publicidad y demás. A su vez pensar en los costos de logística, tanto sea de almacenamiento, carga y descarga o distribución de los productos. Otro de los elementos que tenemos que tener presente en el proyecto de inversión. A su vez, la estructura impositiva vigente en el país en ese momento. Digamos que estos serían todos los elementos que nosotros deberíamos de ponernos a estudiar previo
a poder analizar si vamos o no a meternos en un proyecto de inversión. Digamos que toda esta tarea es una tarea previa, de inteligencia previa, antes de encarar la realización del proyecto. Elementos absolutamente necesarios para hacer una cosa, digamos, profesionalmente. Ahora bien, decíamos antes que en un proyecto de inversión nosotros tenemos un tiempo para invertir y un tiempo para generar caja, para generar flujos de fondos. Por lo tanto, esto extiende el horizonte de análisis en una cantidad de años más o menos significativos. El primer paso para poder evaluar el proyecto de inversión es construir un flujo de fondos proyectado. Un flujo de fondos del estilo de un presupuesto financiero, del estilo de un estado de flujo de efectivo. Digamos, un flujo de fondos que tenga entradas de dinero, salidas de dinero. Obviamente tenemos que considerar que va a haber ingresos de dinero en el momento en que se esperen percibir en efectivo, digámoslo así. No en el momento en que facturo, sino en el momento en que lo voy a cobrar. En el caso de los egresos, no en el momento en que me facturan, sino cuando los pienso pagar. Y a su vez hay que considerar que puede haber algunos conceptos que signifiquen un egreso económico, que tengan un efecto económico, ahí está mal planteada la transparencia, que tengan efecto económico, pero que no tengan un efecto de tipo financiero. ¿Sí? Es probable que tenga costos económicos que no tengan repercusión financiera. Esos elementos no vamos a tener que considerarlos. Ahora bien, si la base principal es obtener un flujo de fondos, necesitamos diferenciar un flujo de fondos del estado de resultados. Y estos son los conceptos que se ven en contabilidad. El estado de resultados tiene este formato: ventas, menos costos, menos gastos, menos impuestos, utilidad. El estado de resultados muestra la ganancia o la pérdida de una empresa o de un proyecto. El flujo de fondos no muestra eso. El flujo de fondos lo que muestra es cuánto dinero va a entrar en caja y cuánto dinero va a salir de caja. En un proyecto de inversión es natural que yo tenga inversiones al comienzo y luego no, o a lo sumo algún mantenimiento de inversión. En un flujo de fondos yo tengo el ingreso de dinero más IVA, el pago de insumos más IVA y luego el pago del IVA. Y a su vez tendré gastos operativos que pueden diferir del anterior, y probablemente tenga al final venta de bienes de uso cuando termine el proyecto y el proyecto se desmantele. Dos realidades diferentes. El estado de resultados mide cuánto dinero creo que el proyecto va a ganar. El flujo de fondos, cuánto dinero y en qué momento va a generar caja o va a consumir caja el proyecto. Son dos realidades diferentes. En términos contables diríamos que el primero de los estados se elabora con el concepto contable de lo devengado. En cambio, el flujo de fondos con el concepto contable de lo percibido. Dos realidades diferentes. Ahora bien, lo que venimos diciendo hasta aquí. Planeamos el proyecto. Hacemos números, hacemos cálculos, lo llevamos a un flujo de fondos, porque tenemos que estudiar en qué momento va a haber que poner dinero y en qué momento el proyecto va a producir dinero, en efectivo, disponible. Elaborado ese proyecto, elaborado ese flujo de fondos proyectados del proyecto, ahora se trata de analizar si lo vamos
o no lo vamos a aprobar al proyecto. Lo planeo, construyo el flujo de fondos y ahora me pongo a pensar en si lo apruebo o no. Y aquí viene un punto que es importante. Evaluar un proyecto de inversión no consiste en saber si el proyecto es rentable o no. A ver, por una sencilla razón. No existe un proyecto de inversión en un marco en donde dé pérdidas. No. Es decir, nadie invierte para perder dinero. No tiene sentido, eso es filantropía. En los negocios, todo empresario invierte para ganar dinero. Ahora bien, no alcanza con ganar dinero para saber si lo voy a implementar o no. Por eso yo aquí hablo de determinar si es económicamente viable. O sea, y estudiar la variabilidad de un proyecto implica que el empresario previamente predetermine sus expectativas. ¿Por qué? Porque el proyecto va a ser aprobado si logra satisfacer esas expectativas. Entonces, no se trata de si es rentable o no. Se trata de si pasa la barrera que el empresario pone en materia de expectativas. ¿Y cuáles son esas expectativas? Bueno, para eso vamos a trabajar pensando en los criterios que usualmente se llevan a cabo para bajar el martillo, como se dice frecuentemente, en cuanto a si se realiza o no se realiza un proyecto de inversión. Y los tres son los que señalo aquí: el análisis del periodo de repago, el análisis del valor actual neto y el análisis de la tasa interna de retorno. Pero los tres tienen un elemento en común, y que es, para que el empresario diga que sí, el proyecto tiene que estar por arriba de las expectativas del empresario. Empecemos a pensar, ¿qué es el periodo de repago? El análisis del periodo de repago es un criterio que, si bien no tiene base científica, es muy utilizado. No conozco empresario que ante cualquier proyecto de inversión no se haga la pregunta: ¿en cuánto tiempo repago la inversión? Sin este concepto, el empresario no lo desarrolla. ¿En qué consiste el periodo de repago? Es ver en qué momento del proceso de inversión los flujos de fondos nominales quiere decir no ajustados por ninguna inflación, por ningún cálculo especial, los flujos de fondos nominales acumulados dejan de ser negativos y pasan a ser positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente el flujo de fondos de un proyecto de inversión empieza siendo negativo. O sea, es el momento de poner dinero. Va pasando el tiempo y en algún momento el proyecto empieza a producir dinero, con lo cual el saldo acumulado deja de ser negativo en algún momento y empieza a ser positivo. En ese momento es que el empresario dice: el proyecto repagó la inversión, devolvió el dinero que pidió. ¿Cuál es la crítica? La principal crítica de este criterio es que no mide la rentabilidad del proyecto. No me establece la cuantía de rentabilidad del proyecto. Digamos que mientras el repago sea menor a la paciencia del empresario, el proyecto será aprobado. Digamos, si el periodo de repago me dice que el proyecto se repaga en 2 años y medio y esos 2 años y medio es menos de la expectativa del empresario, de la paciencia del empresario, ok, el proyecto será aprobado. Y además, este criterio no permite comparar proyectos alternativos, porque puede haber proyectos que repaguen más lento, pero sean más rentables que uno que repague más corto y no sea tan rentable, o bien porque los montos en juego sean diferentes. Aquí tengo un ejemplo que vamos a utilizar para los 3 criterios. Fíjense.
Empieza el periodo 0 y ponemos 10.000. Al periodo 1 ponemos 2.500 y ya hemos puesto 12.500. Al periodo 2, 1.000 más 13.500. En algún momento el proyecto empieza a producir, el flujo acumulado deja de ser negativo y en un momento, quiere decir que en algún momento, entre el periodo 6 y 7, el proyecto se repagó. Después probablemente haya una nueva etapa de volver a invertir y este sería el flujo total. Ese es el periodo de repago. Este esquema es el que tradicionalmente suelen tener en general todo proyecto de inversión. Un primer momento en que hay que poner dinero y un segundo momento en donde se empieza a recuperar ese dinero. Veamos el análisis del valor actual neto. Este criterio ya tiene una base científica más importante. Es la suma algebraica de los distintos flujos futuros de fondos, pero actualizados al inicio utilizando una tasa de interés mínima requerida para el proyecto. A ver, esto requiere algunos conceptos de matemática financiera. Si el proyecto va a generar flujos de fondos en el futuro, digamos dentro de 4 años, yo no puedo comparar ese flujo de fondos dentro de 4 años con un valor de hoy o del momento en que empezó el proyecto. Porque evidentemente si el empresario tiene que esperar 4 años para recuperar ese dinero, evidentemente para ser comparado con el valor de hoy tengo que actualizar. Actualizar significa descontarle una tasa de retorno anual mínima que le pide el empresario. Entonces, si es dentro de 4 años, lo voy a dividir, le voy a sacar, supongamos que la tasa de interés mínima sea del 12% anual, si es dentro de 4 años le voy a tener que sacar el 12% para 4 años, pero a su vez capitalizado, trayéndolo a valores de hoy. Insisto, esto requiere algún tipo de comprensión de conceptos de matemática financiera. Pero conceptualmente se trata de, para comparar con lo de hoy, lo futuro lo tengo que traer a dinero de hoy. Digamos, a un valor inicial de la inversión en donde se le contraponen una serie de flujos futuros, que pueden ser positivos o negativos, normalmente deberían ser positivos los futuros, en periodo de tiempo, uniformes. Entonces, la manera de traer esos valores es actualizarlos a una tasa de interés, una tasa de retorno efectiva, periódica, considerada razonable. El mismo flujo que teníamos antes. Teníamos estos flujos nominales mensuales, anuales y acumulados. Si yo descuento a la tasa del 8, 10, 12, 14 o 16%, cuanto más le pida al proyecto, cada uno de los valores futuros se va a ver, a dinero de hoy se va a ver cada vez más chico. Claro, porque yo le voy a estar pidiendo un retorno cada vez mayor. Entonces estos $2.500, si yo le voy a pedir al proyecto que se actualice al 8%, voy a tener una vez 8%. En cambio aquí 16%, le voy a pedir un retorno mayor. Por lo tanto, a moneda de inicio es menor. Estos 5.000 del periodo 15, descontados al 8% anual, al 8% anual acumulativo, significan estos 5.000 dentro de 15 periodos, significan 1.576 descontados al 8. Pero si lo descuento al 16 son apenas 540. Claro, le pido más retorno. ¿Qué es el valor actual neto? Es la suma algebraica de todos los flujos positivos y negativos descontados a una tasa. Esto me está diciendo, este proyecto a las tasas del 8, 10 o 12% tiene un valor actual neto positivo, un VAN positivo. En cambio, descontados a la tasa del 14 o 16% dan un valor actual neto negativo. El criterio de aprobación va a ser
si el valor actual neto es positivo. Si es negativo, no. ¿Y por qué no? Porque eso significa que los flujos del proyecto no llegan a recuperar la tasa de interés prevista por parte del empresario. Si es negativo. Si es positivo, como que la supera. Pero la clave aquí está en la tasa. Entonces, la cuestión sería, bueno, muy bien, ¿y a qué tasa tengo que descontar esos flujos de fondos? Porque, a ver, conceptualmente esos flujos de fondos deberían de poder cubrir, por un lado, si hubiera inflación, la pérdida del poder adquisitivo. Segunda cuestión, tengo que recuperar el riesgo. Digamos, todo proyecto de inversión se apoya en una cuota de riesgo. Con lo cual, la tasa de retorno tendría a pagar el riesgo que corrió el empresario por haber invertido en el proyecto. Pero además del riesgo implica el sacrificio de no consumir ahora ese dinero. O sea, si yo tengo la posibilidad de consumir el dinero y opto por invertirlo, el proyecto me tiene que pagar por el hecho de haber corrido el riesgo y además por el hecho yo de haberme sacrificado porque en lugar de haberlo consumido, como podría haber hecho, me dediqué a invertir. ¿Cuáles son las tasas posibles a los cuales se podría descontar los flujos de fondos? Y aquí vienen conceptualmente tres, criterios, tres esquemas. La primera es la posibilidad de utilizar una tasa fijada arbitrariamente por el inversor. Digamos, yo inversor digo, mira, por menos del tanto por ciento no me muevo. No me muevo. Es un aspecto subjetivo, no tiene demasiado, digamos, rigor científico, pero tiene un gran valor. El inversor es el dueño del dinero. Y el inversor dice, yo para meterme en esto, y por lo menos quiero tanto por ciento. Tiene ese valor. Otra posibilidad de pensar sería, ¿qué otra posibilidad de inversión tiene el empresario con un grado razonable de riesgo similar o de probabilidad de concreción, ¿no? A esto los economistas llaman el costo de oportunidad. Por invertir en A, dejo de invertir en B. Entonces, para invertir en A, le voy a poner como costo de oportunidad cuánto ganaría por invertir en B, porque yo sacrifico esa alternativa en pos de B. Entonces, el costo de oportunidad podría ser otro criterio, digamos, de análisis. Y habría una tercera posibilidad, que es pensar cuánto le cuesta al empresario obtener dinero para poder financiar el proyecto. Digamos, si obtengo dinero relativamente barato, podría aceptar proyectos que, si bien no son demasiado rentables, superan el costo de financiamiento del proyecto. Digamos que con el flujo del proyecto yo estaría en condiciones de devolver el capital, devolver los intereses al financiador del proyecto y quedarme con un plus de rentabilidad. ¿Qué es la tasa interna de retorno? El tercero de los criterios. Obviamente es la tasa de interés para el cual el valor actual neto es cero. En el ejemplo que dábamos antes, entre el 12 y el 14, hasta el 12 daba un valor actual neto positivo y del 14 en adelante daba negativo. En algún punto del medio, la tasa hace, digamos, el valor actual neto se hace cero. En ese punto es donde ese valor es la tasa interna de retorno. Es la tasa a la cual los pagos y los cobros, desde el punto de vista financiero, son equivalentes, exactamente iguales. Desde el punto de vista matemático, esto es un polinomio de grado n, con lo cual tiene n raíces posibles,
y a nosotros solo nos interesan las raíces reales positivas. Sin complicar demasiado, el Excel hace un cálculo preciso de cuál es la tasa interna de retorno con raíces reales, sin entrar en esta complejidad de tipo matemática. Volvamos al ejemplo que teníamos antes. Estos eran los flujos de fondos, estos son los flujos actualizados, y la sumatoria de los flujos actualizados, que da 0, implica 13,0949, como decíamos antes, entre el 12 y el 14%, hace que la sumatoria de cada uno de los flujos me dé 0. Obviamente, la tasa interna de retorno calculada tendrá que superar las expectativas del empresario, por caso los 3 criterios anteriores. La tasa arbitraria fijada por el empresario, el costo de oportunidad o el costo de financiamiento. Obviamente lo puedo interpolar, pero las planillas de cálculo me dan un atajo mucho más rápido. Ahora bien, ¿qué pasa si los distintos criterios no son coincidentes? Si la decisión pasa por aprobar o no un proyecto, con ambos criterios voy a arrojar la misma conclusión. O sea, en ambos casos, o por la TIR o por el BAN, si yo pongo una tasa de corte, una tasa mínima del tanto por ciento, si aplicando esa tasa el BAN da positivo, listo, el proyecto se hace. O si la TIR está por encima, ok, se hace. Pero son proyectos individuales. Ahora, ¿qué pasa si tengo que comparar proyectos alternativos? Como por ejemplo aquí, yo tengo 4 proyectos distintos, con distintos montos de inversión, con distintos periodos de repago diferentes, distintos flujos diferentes. Aquí está calculado el BAN a la tasa del 15%, o aquí está calculada la TIR. Si yo tengo que elegir entre estos 4, por el criterio del BAN, este sería el proyecto 3. Ahora, por el lado de la TIR, el proyecto sería el 2. Entonces, ¿cuál de los dos utilizar? Y aquí viene alguna cuestión. Primero pensar, ¿por qué no coinciden? Bueno, en el fondo no coinciden porque la TIR, en el sustento conceptual de esto, la TIR imagina que los flujos de fondos que son generados por el proyecto son nuevamente invertidos a esa misma tasa TIR durante toda la vida del proyecto. En cambio, el BAN está suponiendo que los fondos que genera el proyecto son reinvertidos a la tasa de descuento, a la tasa de actualización que utilizó la empresa para evaluar el proyecto. Y entonces, ¿cuál de los dos utilizar? Si el supuesto de la TIR tiene probabilidades de concreción significativas, si pienso que realmente es probable volver a invertir a esa tasa de retorno, probablemente deba privilegiar la TIR. Si el riesgo es elevado, si no se puede asegurar que la TIR vuelva a ser una realidad en la reinversión, en tal caso debería de privilegiar el BAN. En resumen, evaluar un proyecto de inversión implica analizar el contexto, estudiar la tecnología, estudiar el mercado, los precios, los costos, el personal, los costos impositivos, los costos administrativos y demás, y generar un flujo de fondos esperado. Yo tengo que generar un flujo de fondos. Ese flujo de fondos voy a evaluarlo con estos criterios del periodo de repago, del BAN y de la TIR. El empresario va a tener que poner un límite, dice menos de esto no, y si el proyecto supera esas expectativas, el empresario debería invertir. ¿Por qué? Porque el proyecto le da obviamente un plus por encima de esto, ¿sí? Y si el proyecto no llega a superar esas expectativas, lo más lógico es que el empresario diga que no a ese proyecto. Estos son los fundamentos conceptuales de lo que significa un proyecto de inversión.
Obviamente hay mucho más para analizar, los temas de riesgo, los temas de apalancamiento con financiamiento externo, las implicaciones desde el punto de vista fiscal, el impuesto sobre la renta, en fin, hay toda una serie de elementos adicionales que hay que considerar. Pero estos son los fundamentos básicos para evaluar cómo hace el empresario para tomar la decisión de invertir en un proyecto de inversión.